José Ramón Cosío, eso me decía el jefe del Estado, todavía no era jefe del Estado, en aquel momento era candidato todavía, pero su opinión es que el modelo estaba bien. Ha cambiado de opinión y ahora pues nos plantea elegir a los jueces. Tú razonabas en un artículo del Universal, ¿para qué quieren elegir a los jueces, doctor Cosío? Mira, yo coincido con lo que entonces planteaba el presidente. Yo creo que era un buen juicio el que tenía. De hecho, pues a él le correspondió a él solito preparar 4 ternas, y esas 4 ternas él solito las presentó ante un Senado en el que pues tenía una posición muy favorable de los votos. Entonces yo creo que eso que hizo el presidente pues fue correcto, lo hizo en tiempo, lo hizo con respeto a las instituciones, etcétera. Entonces pues yo no puedo más que coincidir con lo que en ese momento decía el presidente. Ahora, y supongo que preguntarte por qué cambió de opinión ahora. Hace un momento platicaba con el coordinador de la mayoría, por eso saliste tú efectivamente a la conversación, y le preguntaba, bueno, ¿y qué ha cambiado? ¿Por qué el jefe del Estado, que sostenía en campaña esto y nos prometió esto, ahora al agonizar su mandato nos propone lo contrario, José Ramón? Mira, pues no conocería, o yo no sabría cuáles son sus razones, porque pues no he conversado con él, pero creo que lo que pues está enfrentando el presidente es una Suprema Corte que está resolviendo conforme a los precedentes, y al resolver conforme a esos precedentes pues al presidente no le ha gustado las resoluciones. Por ejemplo, pongo un caso que se resolvió hace unos días, que fue la inconstitucionalidad de las 2 leyes que derivaron del procedimiento legislativo, esto que le llamaron el Plan B del procedimiento legislativo, puesto que estaba el procedimiento lleno de violaciones. Ahí me ha parecido de verdad muy, pues no sé si peculiar o curioso, el hecho de que, sabiendo los legisladores federales cuáles son las reglas del procedimiento legislativo, que existen estos precedentes desde el año 2005, pues ahora se llamen a sorpresa por las violaciones a las que ellos mismos dieron lugar. Yo recuerdo un dictamen importante que les presentó el senador Ricardo Monreal cuando les dijo, oigan, aquí hay al menos 20 problemas de constitucionalidad. El bloque de inconstitucionalidad, le decías, ¿eh? Exactamente, hay aquí problemas muy serios de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Aquí también mucha gente le dijeron, oiga, la forma en la que están convocando, la forma en que están haciendo los dictámenes, etcétera, pues no es una forma correcta. Insisto, no porque la Corte haya inventado, creado un criterio para fastidiar al movimiento ni al presidente de la República, simple y sencillamente porque son precedentes que existían desde el 2005, que se han reiterado. Y ojo, muy importante, que en el agosto del año pasado, es decir, antes de que iniciara los periodos legislativos en los cuales se produjeron la invalidez de las normas, la Corte, por unanimidad de 11 votos, reiteró los precedentes y les dijo que si había violaciones serias en un procedimiento, se producía como resultado la invalidez de las leyes provenientes de ese procedimiento. Fue la Ley Federal de Telecomunicaciones, de forma tal que hoy de verdad no entiendo cuál es el argumento para decir la Corte nos sorprendió, la Corte está en contra de nosotros. Tengo la impresión, ya nos lo explicaste hace 15 días, que estaban como en la tesis de la convalidación, ¿no? Es decir, oiga, pues sí, si la mayoría lo aprueba, ¿ustedes para qué se ponen puntillosos con sus procedimientos, José Ramón? Exactamente, esa fue una tesis que primó durante los tiempos de la hegemonía priista. Hoy, desde el 2005, esa tesis no vale, y en muchas ocasiones algunos, no sé si varios de ellos, pero algunos de los partidos de oposición usaron estos criterios en distintos estados. Ahora, también me llama la atención que piensen que lo que derivó de las leyes que derivan del Viernes Negro, que se le ha llamado ahora esta forma en la que procedió el Congreso, particularmente el Senado, no va a terminar tampoco en invalidez. Si las violaciones del Plan B son grandes, las violaciones del Viernes Negro son grandísimas. Entonces no veo por qué ahora puedan decir qué barbaridad la Corte hizo, la Corte planteó. No, eso no, porque se sabía cuáles eran las normas, cuáles eran las reglas, y si alguien
ciencia, paciencia y conciencia quiere violar esas normas, pues debe esperar el resultado previsto, predecible, conocido, y de verdad no llamarse alarma ni ahora empezar a maltratar a la Corte como si la Corte fuera la responsable de los actos que conscientemente se llevaron a cabo para efectos de producir esas normas inválidas. Oye, y antes de volver al tema de por qué no es conveniente esta idea de elegir jueces, la de hoy, ¿no? Es decir, clasificar las obras públicas como de seguridad nacional, tú dices, mucho hay que hacer en términos de acrobacia argumentativa para decir que un tren es un asunto de seguridad nacional o cualquier otra cosa. Hoy la Corte les dio palo también en eso, José Ramón. Fíjate que sí, mira, primero, en nuestra Constitución, bien o mal, el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Segundo, existe un principio constitucional de máxima transparencia. Desde ahí se deriva que solo en casos excepcionales se puede la información que producen las actividades del Estado guardarse. Ahora, existe una ley de seguridad nacional y en esa ley de seguridad nacional se establecen cuáles son los supuestos, cuáles son las condiciones por las cuales se puede llegar en un determinado momento a solicitar que una información sea reservada o confidencial, efectivamente por razones de seguridad nacional. Esa, cuando se solicita por un particular a un órgano del Estado la información, llega al INE, que esto también a uno le genera sospechas porque el INE no está constituido. Al no estar constituido va a ser difícil que le exija información al gobierno para que entregue y sepamos todos qué es lo que está sucediendo con sus actuaciones. Pero más allá de ese punto, bueno, cuando el INE dijo, el INAI, perdón, entréguese toda esta información, el gobierno tiene la posibilidad de presentar un recurso, el INAI mismo tiene la posibilidad también de presentar sus acciones, etcétera. Y hoy lo que la Corte consideró es que efectivamente se tenían que dar a conocer o que se producía la invalidez, y lo queremos ver de esta manera, de los acuerdos que se habían tomado en este sentido, porque realmente lo que estaba es logrando que no se diera a conocer ningún tipo de información por parte del gobierno respecto de todas estas obras que es muy difícilmente y de manera previa se están considerando como de seguridad nacional. Y además hay que decir algo muy importante, este gobierno en particular se ha estado recargando en el concepto de seguridad nacional para impedir que mucha de la información que está produciendo, de la información que se está generando, se dé a conocer el público. Yo creo que este es uno de los temas centrales. No sé si sabías tú, querido Leonardo, y sabían las personas, por ejemplo, que se declaró de seguridad nacional todo lo vinculado con con COVID, con quién se compraron vacunas, cuánto costaron, por qué caducaron, etcétera, etcétera. Todo eso está considerado de seguridad nacional. Entonces creo que sí es muy importante para la salud de la República, pues que se abra una discusión y que se vaya en estos casos ante la Corte, y la Corte como órgano que interpreta la Constitución, pues diga si esos conceptos se adecuan o no, o si de plano pues están, como fue el caso hoy, verdaderamente exorbitados respecto de estos temas. Todo es seguridad nacional. Digo, el principio general es el de la publicidad y solo por excepción se va efectivamente clasificando. Entonces, no es, regresando al punto central de tu argumento con el que iniciábamos, no es buena idea esto de elegir a los ministros por voto popular. Mira, mi punto de vista es que no, se hace un enorme énfasis en los temas de la democracia, pero aquí creo que tenemos que entender que la nuestra no es una democracia solamente electoral. La nuestra es una democracia electoral, desde luego, pero también tiene muchísimos componentes de carácter constitucional. La democracia no solo es ir y es votar, la democracia también, en el contexto que está establecido en nuestra Constitución, como prácticamente todas las constituciones de nuestro tiempo, pues son un conjunto de derechos, son un conjunto de obligaciones, de derechos humanos, de competencias, es decir, una serie de elementos que le da todo este sentido. Si la elección de los ministros se da en el mismo procedimiento legislativo, o en el mismo procedimiento, electoral, que genera a las autoridades representativas, yo creo que no hay ninguna diferenciación entre la legitimidad de los ministros, la legitimidad de los diputados y los senadores y del presidente.
pregunta, bajo esa condición, ¿a quién le corresponde y bajo qué elementos podrían los ministros controlar a los diputados, a los senadores, al presidente de la República que emanaron del mismo procedimiento de él? He escuchado dos versiones y a cual más me parecen de malas. Una, que estas elecciones de los ministros no pasarían por los partidos políticos. Si la elección no pasa por los partidos políticos, entonces ¿por dónde pasa? ¿Por la delincuencia? ¿Por las empresas grandes? ¿Por los, como dice el presidente, por los oligarcas que pueden dominar? Los machuchones. Por los machuchones, por los grandes bufetes de abogados, ¿no? Por los grandes bufetes de abogados. Es decir, pero ¿dónde pasa? ¿Cuál es el control? ¿Cómo se hacen las campañas? ¿Cómo sé yo quiénes son los ministros? ¿Quiénes aparecen en radio y televisión? ¿De dónde sale el dinero para la publicidad? Y peor aún, si pasa por los partidos políticos que tendrían un control sobre eso, bueno, pues serán partidistas todos. Partidistas todos. No, yo te propongo que me ayudes a difundir en tus redes sociales, tú que eres tan influyente, esta charla que tuve con el presidente en el 18 y que entre todos digamos, presidente, pues era una gran idea aquella. Usted la defendió y usted que es un hombre de principios, usted que es un hombre de ideales, pues esos principios estaban bien. Ahora probablemente esté enojado por estos dos decisiones, pero uno, como decía el santo, ninguna decisión en la desolación, mi querido ministro. Y además de eso, pues el presidente presentó cuatro ternas. Sí, él estuvo en posibilidad. Pero en su descargo dice que se equivocó, lo cual no tienen derecho a devolución, ¿no? Ya te acuerdas que en varias ocasiones digo, es que me equivoqué con varios de ellos. Oye, entonces fíjate, lo grave todavía es más. Si se equivoca el presidente, eso debe producir un cambio constitucional. Pues por eso te digo que hay que recordarle los principios con los cuales fue electo y que él pues lo prometió, fue parte de su oferta electoral y los políticos deben cumplir aquello que prometieron en campaña electoral y ya para el futuro discutir otra cosa. Esa es la tesis que yo manejaría, mi querido ministro. Completamente de acuerdo. Y te digo, si quieren de verdad entrar al tema de la selección de los ministros, pensemos, va por partidos políticos, se partidiza, no va por partidos políticos, se descentraliza y entonces los abogados, los machuchones, como dices tú, pues tendrán el control de la Suprema Corte. Imagínate un ministro que haga campaña diciendo yo voy a prohibir el aborto en todo México, pues claro que ganaría muchos votos, pero si eso es lo que quieren, vaya idea, ¿no? Pero tremenda, y puede uno pensar que las togas pues podrían tener como los overoles o los trajes de la Fórmula 1, pues el nombre de todos sus patrocinadores, ¿no? Muy bien, guapos se van a ver los ministros con sus togas. Bueno, te mando un abrazo, ministro. Gracias, querido Leonardo, un fuerte abrazo, buenas noches. Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional.